Ok, pues buenas tardes. Para todos aquellos que hicieron maqueta de la Torre Eiffel, les voy a presentar un bosquejo súper rapidísimo, es decir, una idea súper rapidísimo del modelo de integración y de algunos otros aspectos matemáticos e ideas matemáticas que intervienen o que intervinieron en la elaboración de su maqueta. Respectivamente, yo subiré el PDF como siempre a la página o lo enviaré al licenciado Carmelo para que lo puedan imprimir y lo puedan tener en casa. Así que pues por el momento nos arrancamos con lo que es el modelo de integración de la Torre Eiffel. Bueno, lo primero que nos llama la atención de la Torre Eiffel es la altura. La altura de la Torre Eiffel está seccionada por tres partes, ¿vale? Muy bien, ahora, la altura de la Torre Eiffel también está descrita por su forma que tiene la Torre Eiffel. Esa forma que tiene la Torre Eiffel, si se dan cuenta, acá lo podemos observar, estas partes de acá, tiene o es muy parecido a lo que son cortes parabólicos. Y aquí le podríamos llamar, en cada sección, le podríamos llamar que hay como que un corte tangencial. ¿Vale? Entonces aquí es lo primero que nos llama la atención de la Torre Eiffel, la altura respecto de su forma. Y como es una altura que tiene que ver con respecto de su forma, pues también es una altura donde intervienen cuestiones que tienen que ver con densidad, que tienen que ver con meteorología en el aspecto de todo el viento, que es la presión que va a soportar la Torre Eiffel, y también en función de la altura pues tiene que haber una base. Entonces a esta altura, al referirnos a esta altura, me refiero a que intervienen todos esos elementos. ¿Ok? Entonces regresando por acá, entonces tenemos que la función f de x me describe la forma de la torre, la forma con sus cortes parabólicos, ¿vale? Luego tengo la derivada de f, es la fuerza ejercida por el viento sobre cada corte de la torre, es decir, el viento que viene de la torre de diferentes direcciones, que se conoce como adimensional, porque no se sabe si viene de alguna dirección, ¿sale? Es lo que más tiene que soportar la Torre Eiffel, y está en función de la fuerza ejercida por el viento sobre cada corte de la torre, ¿ok? También tengo derivada W, me representa el peso de la torre respecto de su volumen, lo que conocemos como densidad, la densidad de la estructura de la torre. Y algo que me interesa también de la Torre Eiffel es su altura, pero esta altura tiene que ver exactamente con un número específico, no sé, 15 metros, 20 metros, ¿ok? Y algo que también llama la atención de la Torre Eiffel es la base, ¿sale? La base que tiene la Torre Eiffel. Cuando nosotros vemos la base de la Torre Eiffel, tienen 4 brazos que soportan la Torre Eiffel, que vienen desde la base, ¿ok? Aquí el peso de la Torre Eiffel debe ser proporcional al volumen, es decir, una persona que pesa muy poco no puede soportar mucho. A eso nos referimos con la torre, ¿ok? Ahora, bueno, esas son las variables en general que intervienen en la Torre Eiffel. Muy bien, ahora, tengo acá lo que es mi fórmula o la ecuación que me deriva el peso, ¿vale? El peso está dada por la densidad, por la masa, por la gravedad. Recuerden que en física el peso es masa por gravedad. Esto es igual a la densidad de la torre, ¿vale? Por 2 veces la función que me describe la forma de la torre al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tiene que ver con una cuestión parabólica también, ¿sale? Por el grosor de la torre, ¿vale? Es decir, qué tanto de anchura tiene la torre para soportar su propio peso. Por la gravedad, es decir, acuérdense que todo el peso de la torre, pues todo viene hacia abajo atraído por la fuerza gravitacional, y eso también es muy importante en la torre, porque todo ese peso también la torre lo tiene que soportar. Esto es igual a 4 veces la densidad por la gravedad por la función al cuadrado que me describe la forma de la torre, por el grosor de la torre. Muy bien. Ahora, en la Torre Eiffel, que observamos que tiene 3 cortes, cada corte no está diseñado de manera aleatoria. Es decir, recordemos un poco lo que es en el teorema de Tales. En el teorema de Tales, cuando tú tienes un triángulo grande, le atraviesas una línea y se hace un triángulo más chiquito, el triángulo chiquito es proporcional al triángulo grande. Esa proporcionalidad sucede en todos los cuerpos planos. Aquí, en la Torre Eiffel, las 2 secciones de arriba son proporcionales a la sección de abajo, ¿sale? Es decir, que las medidas de las partes de arriba se desprenden de la medida de abajo. Ok, entonces, esta proporcionalidad se define como magnitud de un momento en la parte superior, donde
la altura menos x representa la proporcionalidad de la parte superior. No es otra cosa más que hablar que las partes superiores son proporcionales a las partes inferiores. Algo que ver con el teorema de Tales, favor de repasarlo por ahí. Bueno, y aquí también tengo otra formulita, ¿vale? La derivada de la fuerza ejercida por el viento sobre cada corte de la torre. Acuérdense que la torre tiene 4 cortes, ¿sale? Sobre cada corte, cada vez que sopla el viento, pues el viento sopla sobre cada corte o sobre los 4 cortes al mismo tiempo, depende de la dirección del viento, ¿vale? Esta fórmula está dada por la presión que la torre soporta sobre sí misma, es decir, su peso, por 2 veces la función que describe la forma de la torre, este tipo de función con corte parabólica, ¿vale? Por el grosor de la torre, es decir, qué tanto de anchura tiene la torre. Muy bien, ahora, la anchura de la torre a una altura dada depende del tamaño de la base, es decir, en la torre Eiffel, si Eiffel hubiera querido hacer la torre más larga, hubiera tenido que hacer más grande la base. Si hubiera querido hacer más chica la torre, hubiera tenido que hacer más chica la torre. Pero no hubiera podido hacer más grande la torre dejando el mismo tamaño de la base. A eso se refiere con esto. Y finalmente, Torre Eiffel diseñó este modelo matemático de integral, ¿sale? Esto, repito, lo diseñó Torre Eiffel. ¿Qué quiere decir? Dice, un medio de la integral. Ya sabemos que cuando tenemos esta notación de integral, este es límite inferior y límite superior. En este caso, el límite inferior, ¿vale?, sería el corte de la torre, ¿vale? El límite superior, pues, sería la altura de la torre, por la función al cuadrado de la forma que me describe la torre, por el grosor de la torre, menos la constante por la proporcionalidad de la torre. Esto va a ser igual a otra integral, ¿sale?, donde de la misma manera el límite inferior es el primer corte de la torre por el límite superior, que es la altura de la torre, por x, que es el grosor de la torre, y acá viene una nueva variable, la presión máxima del viento. Digamos que esta es una genialidad de Eiffel, porque Eiffel diseñó esta fórmula, que hasta entonces no existía, pero esta fórmula está diseñada en base a la presión máxima del viento que se ejerce sobre ese punto geográfico de la Tierra, que es donde se asienta la Torre Eiffel. Es decir, Eiffel tuvo que determinar cómo es el viento que sopla en este punto donde iba a construir la torre. Se basó en muchas evidencias, inclusive hasta en cartas marítimas que tienen que ver con los vientos alisios, ¿ok? Y esta es la fórmula que diseñó Eiffel. La presión máxima del viento es igual a la presión que soporta la misma torre sobre 4 veces la densidad por la gravedad por el brazo del peso, ¿sale? Por cada uno de los brazos del peso de la torre, ¿ok? Bueno, ahora, si derivamos estas integrales, acuérdense que cuando derivamos una integral, regresamos a la función primitiva. Esto es lo que sucede acá. Cuando nosotros integramos, tenemos una función. Al derivar, se va lo que es la parte de la integral, nada más me queda un medio de la función al cuadrado del grosor menos la constante igual al grosor por la presión máxima del viento por la forma de la función que tiene mi estructura, ¿ok? Bueno, ya que resolvemos esta ecuación, ahora, ¿qué es la constante? ¿Cuál es la constante? La constante es, digamos que la constante se refiere al peso específico de la Torre Eiffel en base a la fuerza ejercida por el viento, ¿ok? Ahora, tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática para llegar al modelo de la función de la torre. Aquí está. ¿Vale? Aquí está la función cuadrática. La empezamos a resolver. ¿Cómo la empezaríamos a resolver? Se ve un poco compleja, no voy a entrar en detalles ahorita, ya lo veremos más adelante. Esta que es mi primera ecuación, lo que me interesa hallar es la función que me dé la forma de la torre respecto a la presión adimensional del viento. Entonces lo que tengo que hacer es despejar esta parte de acá, está sumando, pasa restando, porque esta parte de acá es lo que me va a determinar la forma de la torre respecto a la presión de los vientos. Y esto va a ser igual a un medio del brazo al cuadrado. Bueno, tendría yo que empezar a resolver la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Primero tendría yo que sacar la fracción, y para sacar la fracción tendría que multiplicarlo por 2 a cada lado.
Al multiplicar por 2 a cada lado, pues sería esto, y me quedaría solamente esta parte de acá. Esta parte de acá. ¿Cómo voy a resolver esta ecuación? Completando el trinomio cuadrado perfecto. Por ahí checar un videito de cómo se hace completar el trinomio cuadrado perfecto, ya lo veremos regresando a clases. Pero ya después de resolver todo esto, que todo esto es el trinomio cuadrado perfecto, llego finalmente a esta ecuación, a esta función. Acuérdense, este 2, cuando lo paso, acuérdense que pasa como raíz cuadrada más menos, ¿vale? Y bueno, este que es menos, pues pasa aquí como más, ¿vale? Este f pues queda acá. Y esta función es la que me determina la forma de la torre respecto a la presión adimensional del viento. Fíjense todas las variables que tuvo que tomar en cuenta este señor Eiffel para poder construir su torre. Bueno, si yo quisiera determinar ahora la función específica de la presión máxima del viento, ojo, esta función debe de coincidir bastante con la forma de la torre Eiffel, porque si no ahí habría una discordancia. Si esto no coincide, entonces la torre Eiffel se viene para abajo. Estos son valores que Eiffel tomó aleatoriamente, es decir, los tomó al azar para empezar a realizar su función. Ok, si nosotros quisiéramos realizar esta función, tendríamos que agarrar y despejar esta de acá. Tendríamos que despejar esta parte de acá, pasarla de esta parte y hacer una serie de operaciones y demostraciones para poder llegar a esto, que esto a final de cuentas resulta ser una función polinomial. Bueno, ahora ahora voy a sacar el volumen de la torre respecto a la presión máxima del viento y respecto de su altura. Ocupo esta integral, empiezo con esta parte de abajo. Ese es mi modelo de integración, ¿sale? Donde yo tomo el valor de 2 aleatoriamente y tomo el límite superior como la altura. Tengo 2, el grosor de la torre por la presión de los vientos adimensional, ¿vale? Menos mi función respecto de la forma por el grosor de la torre, y finalmente tengo que este es el volumen. Fíjense nada más a lo que llegó Torre Eiffel. Este es el volumen de toda la torre, con sus espacios, con sus cortes, con su puntita hasta arriba, con todos los detalles. ¿Ok? Esto es el volumen de todo esto, incluyendo estas varitas de acá, todo. Bueno, ya tenemos todo lo que nos interesaba. Volumen, presión del viento y la forma de la torre Eiffel. Ahora, Eiffel no tenía GeoGebra en aquel tiempo. Nosotros ya lo tenemos. En el GeoGebra lo que hice fue introducir la presión máxima del viento. Acá está, la presión máxima del viento. Y lo que obtuve fue un descubrimiento maravilloso. Si se dan cuenta, cuando yo introduzco la función a la que llegó Torre Eiffel y que también estamos demostrando acá, que es la presión máxima del viento, gráficamente la función se parece bastante a la estructura de la Torre Eiffel. Esto es porque Torre Eiffel ya había calculado que de esta parte de acá iba a haber mayor presión del viento adimensional a la que hay acá, ¿vale? Si Torre Eiffel hubiera tenido GeoGebra en aquel tiempo, se hubiera todavía asombrado más de su descubrimiento, de la forma en que encaja, repito, la función de la presión del viento con la función de la forma de mi Torre Eiffel. Bueno, yo subiré este PDF, lo subiré al grupo, al WhatsApp. Repito, le mandaré al licenciado Carmelo este modelo de integración para que todos los que hicieron Torre Eiffel tengan ya este modelo elaborado. Ya nada más le van poniendo el nombre de equipo y demás, y ya en clase desarrollaremos mejor estas ecuaciones. Y muchas gracias y felicidades a todos los que hicieron sus torres Eiffel pero tan bonitas. Gracias.